Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, ser un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible. Mentiroso. Caspa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor.
en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor.
Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Bienvenidos, dioses. ¿Cómo está la preciosa amada del Dios vivo? Los que hemos entendido que el Dios vivo está educando a su preciosa amada y nos está derramando toda su herencia para que disfrutemos este tiempo maravilloso. Recuérdese que vamos de gloria en gloria. Y si vamos de gloria en gloria, esta gloria es mejor que la de ayer, mejor que la de hace años. Hoy estamos viviendo los tiempos más preciosos de la historia, donde el poder de Dios se está manifestando para gobernar esta tierra. Así, dioses preciosos, que vamos a pasar hoy a un tema precioso en el clip también que nos da Jesucristo hombre hoy, donde Dios nos va a hablar cosas preciosas, porque ahora es lo sencillo, ahora podemos entender fácilmente todas las cosas que hizo Jesús de Nazaret, todas las cosas que dijo Jesucristo hombre, todas las cosas las podemos entender porque tenemos la sabiduría predestinada del Dios vivo, la que nos lleva, le decía, de gloria en gloria. Así es que pasemos al clip, por favor. Todos con Biblia, todos leyendo, por favor. Dice
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice ahí que tú puedes transformar tu vida si transformas tu entendimiento. No si haces algo físico o esfuerzos personales, pero si tú transformas la forma de pensar, entonces tú transformas tu vida. Todo es con la mente, porque la mente es la representación de tu espíritu. Una vez el Señor dijo, en los días de su carne, Él dijo, vendrán días que ustedes me adorarán en espíritu y verdad. Si dijo en espíritu y verdad, lo que quiso decir fue con la mente, porque la mente es tu espíritu. Y como hemos dicho antes, si tú te mueres físicamente, la mente no muere. La mente sigue. Lo que muere es el cuerpo físico, pero tu mente sigue contigo porque la mente es eterna. Muy bien, qué clip más precioso. Jesucristo hombre nos dice, y eso lo dijo Pablo, que hay que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y ahora es fácil. ¿Qué quiere decir presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Bueno, quiere decir, es entender que ese cuerpo que usted tenía fue despojado de carne. Por lo tanto, el sacrificio es hacer morir. El sacrificio hoy es hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Por qué? Porque ya no lo tenemos. O sea, la carne fue quitada, ya no está, pero dejó huella en nuestra mente todo lo que significaba esa carne. Ahora hay que entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, entendiendo, comprendiendo cómo lo vamos a hacer. Y dice, renovando el espíritu de nuestro entendimiento. Esa es la forma. ¿Cómo vamos a entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Bueno, entendiendo que hay que renovar nuestra mente para conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es la transformación. Presentar nuestros cuerpos, ¿por qué? Porque ya no tenemos carne. Usted y yo estamos libres de carne, somos un espíritu justo, hecho perfecto. Por eso es que Jesucristo hombre dice aquí en el clip que si el cuerpo muere, la mente no muere. ¿Por qué? Porque la mente es eterna. Por eso hay que limpiar esa mente con el conocimiento del Dios vivo. ¿Qué está haciendo el Dios vivo hoy? Bueno, limpiando nuestra mente para que sea una mente educada en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento y en el poder del Dios vivo. ¿Para qué? Para gobernar esta tierra, para manifestar su gloria en todas las naciones. Así que lindo clip este. Y vamos a entrar entonces de lleno al tema. Hoy tenemos un tema precioso, un tema maravilloso. Lleva por título el viento del Espíritu. Cuando uno va a comenzar a ver esto, tiene que entender lo que significa viento. Ruaj es el nombre de la palabra viento. Es una palabra judía que se usa para definir el Espíritu de Dios, el soplo de Dios, y es la misma palabra que se utiliza para cuando se quiere hablar de viento, por lo cual nosotros podemos entender hoy que viento y espíritu es lo mismo.
Por lo tanto, el conocimiento doctrinal es un viento, y para nacer de nuevo hay que tener un conocimiento nuevo. Por eso es que dice Pablo en la carta a los Hebreos, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ¿a dónde? A la perfección. Un nuevo conocimiento. El conocimiento anterior nos sirvió en su tiempo. Ahora hay un nuevo conocimiento, un viento. Ahora, lo importante es que vamos a leer que ese viento sopla donde quiere. La doctrina llega al que tiene que llegar, pero nadie sabe ni de dónde viene, ni para dónde va. Así que hoy vamos a entrar de lleno al tema, el viento del Espíritu. Vamos a comenzar leyendo Juan capítulo 3, verso 3 al 7. Dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjese que aquí Jesús está hablando ¿con quién? Con Nicodemo. Y le dice: mira, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y en dónde estamos nosotros hoy? En el reino de Dios. Por lo tanto, eso quiere decir que nosotros tuvimos un nuevo nacimiento. Ahora, lo importante es cómo se lleva a cabo. Vamos a seguir leyendo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, fíjese, en este pasaje nos habla Jesús de un viento que sopla donde quiere y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Ahora, nosotros entendemos que ese viento es una doctrina, que cuando la conocemos nos hace nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Nos permite conocer y entrar en el reino de Dios. Quiere decir que nacer de nuevo era nacer del agua, que el agua venía para limpiar y hacernos perfectos, y del Espíritu. Entonces era un conocimiento que nos iba a dar vida en el Espíritu y nos iba a hacer no solo ver, sino que también entrar en el reino de Dios. ¿Y por qué ahora nosotros sabemos de dónde viene ese viento? Viento y espíritu es lo mismo. Es el conocimiento del Dios vivo. Entonces es importante separar carne de espíritu para entender la doctrina del Dios vivo, ya que carne es una doctrina y lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. Si nosotros no aprendemos a separar esas dos, no vamos a poder entrar al reino de Dios, ni siquiera ver el reino de Dios. Entonces, ¿cuándo aparece el viento? Entendiendo viento como espíritu y como doctrina. Bueno, aparece con la gracia. La gracia trajo el viento del Espíritu, trajo el viento de la doctrina. ¿Cuándo? Cuando fuimos engendrados. Porque ahí comienza la alimentación
del bebé, aunque no es la misma alimentación que cuando el niño nace, pero ahí comienza el bebé a alimentarse. Entonces, cuando Jesucristo hombre dijo, yo los engendré en el Evangelio, entonces cuando somos engendrados por Jesucristo hombre, entonces comienza la vida del Espíritu, comienza una doctrina que viene a transformar nuestras vidas, pero es el comienzo, porque acuérdense que ese bebé tiene que nacer. Entonces, mientras está en el vientre, está guiado, está llevado por una nodriza, por su madre, pero cuando el niño nace, entonces ahí es donde viene el conocimiento diferente. Entonces, vamos a poner el ejemplo de esto, el de una mujer embarazada que está con su bebé. Bueno, Jesucristo dice que Él como nodriza nos llevó. ¿Hasta dónde nos llevó Jesucristo hombre? Pues Él mismo lo dijo, nos llevó hasta los dolores de parto. O sea, ¿cuándo son los dolores de parto? Pues cuando la madre está a punto de dar a luz al niño. Pero el niño no nació en la gracia. El niño nació cuando la nodriza desapareció, cuando Jesucristo hombre murió. Entonces da paso al nacimiento, la transformación de ese niño. ¿De qué? De un feto a un bebé. Ahí comienza la transformación, ahí comienza la vida. Pero tenía que terminar Jesucristo hombre para darle paso al Dios vivo. ¿Por qué? Porque ahora ese niño iba a ser alimentado por el Dios vivo, el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Fíjese, note una cosa que es bien importante. Mientras el niño está en el vientre, está engendrado, está alimentándose, pero no hay certeza de que nazca. Hay niños que nacen y hay otros que son abortados. Así es que esto es bien importante. Vamos a avanzar. Efesios capítulo 4. En el verso 9 al 16, y dice, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unidos entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjese, aquí lo que nosotros podemos ver es para qué sirvió la gracia y quién era el Hijo del Hombre. Entonces, el Hijo del Hombre era el mismo que dijo Jesús en el libro de Juan. ¿Y qué si veis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Y es lo que comienza aquí hablando
en el verso 9. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, inmediatamente nosotros comprendemos hoy por el conocimiento del Dios vivo que ¿quién fue el que descendió? Bueno, el que descendió fue el Dios vivo. ¿En quién? En un cuerpo. Dice, me preparaste cuerpo. O sea, Dios se prepara un cuerpo para hacer en la tierra una misión. ¿Y cuál era la misión que tenía Dios en Jesucristo hombre? Bueno, edificar a la iglesia. Por eso dice aquí que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros maestros. ¿Para qué? Para la unidad del ministerio, para formar el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Dónde estaba la fe? La fe ya no está hoy. La fe era en aquel tiempo. La fe desaparecerá y solo quedará el amor. La esperanza y la fe desaparecerán y solo quedará el amor. ¿Dónde estaba la fe? Entonces, aquí lo que está narrando es lo que la gracia y Jesucristo hombre hicieron en aquel tiempo, que era edificar su iglesia. Y Jesucristo hombre dijo, nadie, si viene otro tratando de edificar a esa iglesia, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque solo Él podía. Él edificó a su iglesia. Eso fue lo que hizo la gracia. Y mientras Dios era hombre, pues dio la gracia y comenzó a perfeccionar el cuerpo de Cristo. Ahora, lo importante, cuando muere Jesucristo hombre, terminaría la doctrina de la gracia. ¿Por qué? Porque ya no iba. Eso era para edificación. La iglesia está edificada y ahora tiene que dar paso ¿a quién? Al Dios vivo. Al Dios vivo que te enseñará todas las cosas. Entonces, cuando dejamos la doctrina de la gracia, adquirimos una nueva doctrina, que es el viento, que es el espíritu, una doctrina espiritual dada por el Dios vivo que nos iba a llevar ¿a qué? A un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento nos llevó a entrar en el reino de Dios, que es donde nosotros hoy estamos disfrutando la herencia. Entonces, Dios se reservó el mejor tiempo para darle el alimento a los escogidos, a los hijos. Terminó el alumbramiento, terminó el periodo donde la mujer estaba con dolores de parto. Era una lucha, es sufrimiento, es duro los dolores de parto. Pero cuando da a luz al bebé, dice que viene una etapa ¿de qué? De paz, porque le ha dado vida a un nuevo ser. Eso fue lo que pasó. Vino el viento del Espíritu y nos transformó y nos llevó a entrar en el reino de los cielos. Nos hizo nacer de nuevo con un conocimiento. Está transformando nuestra mente. Porque ¿hasta cuándo es el final de este conocimiento? Bueno, dice hasta que tengamos el conocimiento pleno. Cuando esté el conocimiento pleno, entonces se terminará la doctrina para vivir en base a lo que nos fue dado por herencia. Muy bien, qué lindo esto. Entonces, fíjese, hay unos que iban a nacer de nuevo y otros que no podrían nacer. Pues hay dos doctrinas, una de carne y para muerte y una de espíritu para vida. Así es que la del espíritu es una, la de la carne hay muchas que nos llevan ¿a qué? A la carne. Así hay muchas denominaciones que están en carne. Vamos a ver Juan capítulo 6, el libro de Juan en el capítulo 6, verso 43 al 51. Dice, Jesús respondió y les dijo,
No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré el día postrero. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Note que dice, escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Y nosotros creíamos en aquel tiempo que Dios había sido maestro de los espíritus antes de la fundación del mundo. Y no, un espíritu necesita ser enseñado, por causa de que ese espíritu tomó cuerpo. O sea, nosotros no necesitaríamos ser enseñados espiritualmente. ¿Por qué tenemos que ser enseñados espiritualmente? Porque tuvimos una experiencia de carne. Y al tener una experiencia de carne, el Dios vivo se tenía reservado el enseñarnos. ¿Y enseñarnos qué? Aquí lo dice clarito. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Qué era lo que nos iba a enseñar el Dios vivo? ¿Cómo fue la historia? ¿Para qué fue Jesucristo? ¿Cuál fue la misión de Jesús de Nazaret, del resucitado? ¿Cuál fue la misión de Jesucristo, hombre? A eso nos llevó Él. Él nos enseñó y nos llevó ¿a qué? A entender eso. Todo este tiempo hemos estado entendiendo cómo nos ha llevado Dios hasta el tiempo de la transformación, donde Él mismo está educando a su iglesia y mostrándonos el camino que tuvimos que llevar. Eso es la transformación. La transformación, ¿qué es? Es un cambio. ¿De qué? De entendimiento. Ahora entendemos todas las parábolas de Jesús de Nazaret. Ahora entendemos que Él tenía en su boca palabras de vida eterna. Ahora las entendemos. Eso no se entendía antes. Ahora entendemos a qué vino Jesucristo, hombre, y por qué tenía que morir. Eso no lo han entendido muchos. Vamos a ver qué piensan los que se quedaron en la gracia de por qué murió Él. No, ellos piensan que murió para volver a resucitar. No, bendecido. No, Dios es el Dios vivo. Dice, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, para que el Padre sea uno en todos. ¿Qué quiere decir eso? Desapareció la carne que se puso Dios en Jesucristo, hombre, desapareció. ¿Quién fue el que bajó y subió? Pues el mismo Dios, que es el que está vivo. Y con Él estamos nosotros sentados juntamente. ¡Qué precioso Dios! Eso es a lo que nos ha llevado. Es las palabras que nos ha enseñado el Dios vivo. Es la que nos lleva a entender el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Vamos a seguir leyendo. Está interesantísimo esto. Verso 46 dice, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Fíjese que aquí está hablando Jesucristo como de Él. El que vino fue Él. Él vino y Él había visto al Padre. Pero ¿cómo lo había visto? ¿Físicamente? No, porque Dios no es un cuerpo físico. Dios es un espíritu. Entonces, ¿cómo lo había visto? Porque le dio las palabras de vida eterna, porque le dio el entendimiento para su espíritu. Y entonces hoy podemos decir que ¿quiénes son los que han visto al Padre y que vienen de Él? Pues nosotros. ¿Por qué venimos de Él? Y no nos transformó y no nos está enseñando.
Entonces, lo conocemos. Ahora, no físicamente, porque Él no tiene cuerpo físico. El cuerpo físico de Dios ahora somos nosotros. Mire qué belleza eso. Qué belleza. Bueno, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y escuche estas palabras. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, fíjese, esto es precioso. ¿Qué es comerse la carne? ¿No ve cómo se desviaron los religiosos? Haciendo una santa cena, comiéndose un panito, pensando ellos que ahí estaba el cuerpo de Cristo. No, el cuerpo de Cristo es entender en la mente lo que significó su muerte. Entonces, la muerte de Jesucristo hombre y entender el primer misterio de la transformación. El primer misterio de la transformación se vio en la gracia, pero no se conoció. ¿Por qué? Porque no era para ese tiempo. El primer misterio es el que vimos aquí. ¿Se recuerdan ustedes cuál es el primer misterio que vimos nosotros aquí? Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, nadie puede entender esto si no es nacido de nuevo, si no es nacido del Espíritu. Entonces, fíjese, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Entonces, ¿quién es el pan vivo bajado del cielo? Pues Dios. ¿Y quién es el que bajó? ¿Acaso que había otro? No, Él se buscó un cuerpo. ¿Para qué? Para venir. ¿Y a ese cuerpo qué le iba a pasar? Pues iba a morir. Y eso era comerse su carne, entender el proceso de la muerte a vida. Pues tenía que morir, y al morir nos iba a dejar a nosotros en una gloria más excelente, en la gloria de la transformación. Por eso dice, yo daré esa carne, yo la daré por la vida del mundo. Ahora, el pan de vida sigue siendo Dios. El que bajó, descendió a los lugares más bajos de la tierra y subió. Es Él, el mismo Dios. Pero eso no se puede entender si no se tiene el conocimiento del Espíritu, si no has sido transformado, si no has nacido de nuevo. Para ti eso va a ser una locura. Y para poder ver al Padre y entender que Él tenía carne y era Jesucristo hombre en su segunda manifestación, esto es importante también, pues en la primera derramó sangre y en la segunda entregó su carne. Porque tú me puedes decir, no, Jesús fue el que murió. No, Jesús no murió. Él resucitó. Y si resucitó, ¿cómo quedó? Vivo. Él entregó. ¿Qué fue lo que entregó Jesús de Nazaret? Su sangre. Su sangre. Eso para perdón de pecados, y resucita. Entrega la sangre y resucita. Pero Dios en su segunda venida, en su tercera manifestación, en su segunda manifestación física, vino en otro cuerpo de carne. ¿Para qué? Para que esa carne muriera, pero
luego de haber hecho todo lo que tenía que hacer, de haberse dejado usar por Dios para que Dios enseñara a través de su boca el conocimiento de la gracia. Eso es todo. Siempre ha sido Dios. El pan de vida es Dios, el Dios todopoderoso. Dios es todo en todos, pero Él lo hizo de esa manera para enseñarnos. Pero había un tiempo donde el velo le entregaba todo al Dios para que Él fuera todo en todos. Amado Dios, es el tiempo del Dios vivo. El tiempo de la sobreedificación, el tiempo del conocimiento, el tiempo de sobreedificar la mente para que tú seas igualito que Él, para que tú lo puedas ver. Vamos a ver Hebreos 2:14. Para confirmar lo que hemos estado hablando. Hebreos 2:14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí nosotros podemos ver el fin de la carne. Él participó de lo mismo para destruir. ¿Por medio de qué? De la muerte. Tenía que morir. ¿Para qué? Entregar su carne. ¿Para qué? Para lo que dice Colosenses 2, que Él nos quitó en la circuncisión de Cristo. Cuando muere Cristo, nos quitó a nosotros la carne y nos pasa a la vida eterna. Y nos pasa a las palabras del Dios vivo, y nos pasa a las palabras de poder, y nos pasa donde el Dios vivo está gobernando a su amada y dándole la herencia que se merece por ser escogidos. ¡Qué lindo esto! ¡Qué lindo! Terminó la carne con su doctrina para dar paso al Espíritu con su doctrina. Hebreos 2:17. Vamos a ver si eso es cierto. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Dice aquí que tenía que ser semejante a ¿quiénes? A sus hermanos. Tenía que ser igual. Y ahora dígame usted, ¿Jesús de Nazaret nació igual que nosotros? No. Jesús de Nazaret fue engendrado por el Espíritu Santo. Nosotros fuimos nacidos de padre y madre. Y era una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque uno pecó, luego todos pecaron. Por lo tanto, Jesús de Nazaret estaba en semejanza de carne de pecado, semejanza de carne de pecado, pero no era la carne de pecado. El que tenía carne de pecado era Jesucristo, hombre. Él sí tenía un cuerpo de pecado. ¿Y qué pasó? Por eso murió. Para que al morir se muera el cuerpo de pecado y con él se muere el cuerpo de pecado que nosotros teníamos, para dar paso al poder de Dios en el Espíritu. Eso es el nuevo nacimiento. Eso es estar disfrutando del reino de Dios. Es conocer que todas las cosas, como decía el clip, están en donde, en su mente. Todo está ahí. El reino, la gloria, el poder, el paraíso, todo. ¿Dónde está? En su mente. ¿Y por qué está en su mente? Porque usted es un espíritu y su mente no muere. Su espíritu no muere. Usted es eterno. Pero yo no quería que fuera así, hombre. Yo lo que quería era que mi cuerpo... No, déjese de historias de Hollywood. Dios es espíritu desde el principio. Y nosotros somos espíritus desde el principio. Nuestra ciudadanía es celestial. No somos de la tierra. Somos espíritus de los justos hechos perfectos. Qué lindo eso. Muy bien, Juan 6:60, y con esta terminamos ya.
Juan 6:60. Con esto terminamos el tema de hoy, precioso. Al oírlas, ¿de qué está hablando? Si usted ve el título del texto en la Biblia, dice palabras de vida eterna. Entonces dice el 60, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y yo le pregunto hoy, usted que me está escuchando hoy, ¿es dura para usted esta palabra? Porque si es dura para usted esta palabra es porque no la ha entendido. Por eso es que el entendimiento es la base de la vida. Si usted la entiende, para usted es vida. Si no la entiende, anda en tinieblas y la palabra es muerte. Entonces, dice, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, que era lo que habíamos hablado anteriormente. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo por eso, os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. Quiere decir que esta doctrina no es para todos. Es para al que nos fue dado entender. Dioses, para mí es un privilegio estar delante de ustedes, porque usted es un escogido que se le dio entender esta gloria. Si el Padre no quiere, era cuando decía a ustedes se les da a entender esta palabra, a los demás en parábolas, para que viendo no vean, oyendo no entiendan, no sea que se arrepientan y se les perdone. Mire qué sabiduría de Dios. Dios hizo todo como Él quiso y nos dio entrada a esta gloria, al nuevo nacimiento, aquello que Nicodemo quería entender, pero no podía. Hoy unos fueron engendrados, pero tampoco entienden esta gloria. ¿Por qué? Porque hay que ser sencillo y humilde para entender que el Dios vivo es el que te trae, es el que te lleva. Desde la matriz te tomé, desde el vientre. Así que es Dios el que hace esto. ¿Cuál es el misterio entonces? Y la conclusión de este tema. El misterio está en separar la carne del Hijo del Hombre. Si tú no separas la carne del Hijo del Hombre, no puedes ver a Dios, porque siempre vas a ver a José Luis. Dice, Dios se puso un cuerpo llamado José Luis, el cual, después de llevar a cabo su misión, se despoja del cuerpo y regresa a donde estaba primero. ¿Te recuerdas que él dijo, a mí ya no me viene más? He estado tratando de hacer un calqueo, pero a mí ya no me baja, ya no. ¿Qué quería decir eso? Bueno, él lo diría en su despedida, cuando dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo tanto, me está prometida la corona de vida que Dios me dará. Entonces, dioses, mire, el misterio está en que usted no se puede quedar con la carne, no se puede enamorar de la carne, porque el Espíritu es el que da vida, y la carne, ¿qué? Para nada aprovecha, no sirve.
Por eso es que hoy entregamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque entendemos que tenemos que limpiar ese cuerpo. Muy bien, dice, ¿qué es lo que nos interesa de Jesucristo hombre? Pues lo que habló. Y Él te lo dijo, no me miren a mí. Oigan lo que yo les digo. Yo soy como una bocina, una repetidora. Dios me dice y yo se los transmito. Eso es lo que nos dio vida y eso es lo que nos sirve el día de hoy. La carne, ¿qué pasó? Para nada aprovecha. Van 5 años ya de que Jesucristo hombre partió y hay todavía dioses que esperan que regrese en ese cuerpo. No va a regresar Dios, no va a regresar bendecido. Ya Él está sentado en los lugares celestiales y tú y yo fuimos sentados ahí. Así es que sacúdete hoy la naturaleza carnal, la naturaleza humana y vive como lo que tú eres, un Dios. Si usted, fíjese, dice que nosotros mentimos, usted no es escogido por el Padre para esta gloria, aunque haya estado en la gracia. No nació, se quedó en su naturaleza carnal. Así es, Dios es preciosa, amada del Dios vivo. Este es el consejo de tu Padre, de tu Dios, del Dios todopoderoso y eterno, del que está sentado en los lugares celestiales, que está en su trono. Y tú estás con Él. Será hasta otra oportunidad donde seguiremos llenándonos y limpiándonos del poder